Clara estaba en una fiesta de boda en el corazón de la Ciudad de México, pero a pesar de la música animada y de las conversaciones a su alrededor, se sentía completamente aislada. Al mirar a su marido, Eduardo, parecía que ya no la veía. El brillo que una vez existió en la relación se había apagado, sustituido por una frialdad desconcertante. Él conversaba animadamente con los amigos, pero Clara apenas lograba ocultar el vacío que crecía dentro de sí. La casa que compartían estaba impecablemente ordenada, pero había algo triste y pesado en el ambiente, algo que ella no sabía cómo explicar. Desde el día en que se casaron, el sueño de construir una vida juntos se había desvanecido, y ella se veía sola, cuidando de la casa y de todo, mientras los días pasaban sin que sus propias esperanzas tuvieran espacio para florecer. Clara siempre soñó con ser artista, pero esa pasión fue siendo sofocada por la rutina y por el control de Eduardo. Él pensaba que su arte era una pérdida de tiempo, un capricho infantil, y él, con su mentalidad pragmática y orientada hacia los negocios, nunca le dio el apoyo que ella necesitaba. El sueño de pintar, de exponer sus obras, de vivir de arte, fue quedando cada vez más distante mientras ella se dedicaba a un matrimonio que se desvanecía en indiferencia. Clara sabía que aún había algo dentro de sí que clamaba por libertad, pero su miedo a fracasar y la presión de la relación la impedían de dar el siguiente paso. A veces, en momentos de silencio, cuando la fiesta afuera parecía distante, sentía su alma gritar por algo más. Pero esa sensación era efímera, pronto siendo engullida por la realidad que la rodeaba. Fue cuando sonó el timbre que ella sintió una presencia diferente. Su padre, Roberto, un hombre de negocios exitoso pero siempre ausente emocionalmente, apareció sin avisar. Él no la veía desde hace años, y Clara sabía que era un hombre de pocas palabras, pero con una intuición aguda. Siempre creyó que su hija era fuerte, independiente, pero la falta de comunicación entre ellos había sido una constante durante su vida. Cuando entró, su figura de ejecutivo impecable y su mirada atenta no pasaron desapercibidas. Roberto estaba allí, sin una explicación clara, pero Clara sentía que él percibía algo que ella misma no sabía cómo identificar. No se sentó inmediatamente, solo miró a su alrededor, y el peso de esa visita la hizo sentirse aún más incómoda. La casa parecía extraña, aún más con la llegada de Roberto, como si el silencio entre ellos fuera más denso que el propio aire. Clara miró a su padre, y por un momento se preguntó qué vería él en ella ahora. Ella era la misma hija que él había dejado atrás, pero los años de distancia y la vida que él había llevado fuera de su alcance hacían que Clara dudara. Él siempre había sido distante, involucrado en su propio mundo, y ella se preguntaba si él realmente sabría lo que estaba pasando en su vida. Pero, al ver la mirada de Roberto, surgió una pequeña chispa de esperanza. Él estaba allí por alguna razón, y Clara sabía que sentía algo que ella aún no podía explicar. El matrimonio iba de mal en peor, pero ¿qué podría él hacer? Roberto, con su manera dura y sin rodeos, parecía más preocupado de lo que ella imaginaba. Mientras tanto, Eduardo continuaba su conversación relajada con los amigos, sin darse cuenta de que la tensión en la casa estaba a punto de estallar. Clara, con su mirada perdida y un nudo en la garganta, se sentía invisible. No sabía qué pensaba Roberto sobre su matrimonio, pero lo que más le molestaba era el hecho de que él hubiera estado ausente tanto tiempo. Ahora, él estaba allí, como una sombra que parecía amenazar todo lo que ella había intentado construir. Clara no quería ser vista como alguien débil, pero ya no podía esconder el dolor que sentía. Tenía mucho que decir, pero la presencia del padre la hacía dudar. ¿Podría él juzgarla? Se decía a sí misma que no, pero había una parte de Clara que temía ser criticada por estar atrapada en un matrimonio que no la hacía feliz. ¿Qué haría Roberto al percibir la fragilidad de la situación? ¿Podría realmente ser la clave para su liberación o solo otro espectador de la tragedia que ella estaba viviendo? Clara se sentó, con la mente llena de preguntas e inseguridades, mientras su padre la observaba con una mirada que, aunque atenta, aún mostraba cierto distanciamiento.
Pero en ese momento, Clara sabía que algo en su vida estaba a punto de cambiar. No sabía qué sería, pero ya no podía ignorar la sensación de que la llegada de Roberto allí, en ese instante, estaba conectada a algo mayor de lo que podía imaginar. Clara estaba sola en la cocina, con el suave sonido de la música tradicional mexicana llenando el ambiente. Pero no era la alegría de las notas musicales lo que dominaba ese momento, sino el peso del silencio. Ella frotaba el paño en el suelo, el dolor en su pecho se intensificaba con cada movimiento repetitivo. Eduardo no estaba cerca, claro. Él siempre tenía algo más importante que hacer, algo más interesante que estar a su lado. Él pensaba que los sueños de Clara eran tonterías, distracciones. Ella, por su parte, había comenzado a creer eso también, y cada día que pasaba se distanciaba más de la mujer apasionada por el arte que solía ser. Cuando el último trazo de tinta se secó en su mente, su alma parecía encogerse, condenada a una vida de monotonía. El reloj en la pared parecía reírse de ella. La rutina era una prisión. Clara se levantaba temprano, preparaba el desayuno y luego se sentaba frente a la pantalla de su computadora como si el trabajo fuera todo lo que era. Lo que quedaba de su pasión por la pintura estaba guardado en una caja de madera vieja, entre papeles y cosas sin valor. Ella sabía que eso la estaba matando por dentro, pero no sabía cómo luchar contra una vida que parecía estar definida por los estándares de otros. Eduardo nunca se preocupó por ella, por sus anhelos, y cada día la distancia entre ellos se volvía mayor. Clara, sin embargo, no tenía el coraje de cambiar las cosas. No sabía cómo hacerlo sin perder todo lo que tenía. Entonces, en medio de su rutina sofocante, la visita inesperada de Roberto parecía una bomba a punto de explotar. Ella no sabía por dónde empezar. Él era su padre, pero los años de separación habían creado una barrera difícil de romper. Roberto era un hombre de negocios, siempre involucrado con su carrera, sus reuniones y viajes. Clara lo amaba, pero también sentía la falta del cariño y la proximidad que una hija debería tener con su padre. Él nunca fue el tipo de hombre que se expresaba mucho, siempre dando más importancia al trabajo que a la vida familiar. Sin embargo, al verlo allí, en la puerta de su casa, algo cambió. Roberto no parecía querer solo una visita social. Algo en su mirada decía que él percibía algo que Clara intentaba esconder, y en lugar de cuestionarla, prefería esperar hasta que ella estuviera lista para hablar. Pero, ¿qué diría ella? Clara sintió un nudo en la garganta cuando él entró, observando la sala, y entonces sus ojos se posaron en ella, con una mirada que parecía atravesar todo lo que ella intentaba esconder. No sabía si estaba preparada para exponer su vulnerabilidad. ¿Qué pensaría Roberto de su matrimonio, de su vida, de su elección de abandonar el arte? Él siempre la veía como la hija exitosa, que tenía todo, y sin embargo, allí estaba ella, en un matrimonio vacío, en una vida llena de frustración. Clara pensaba en cómo responder, pero en el fondo sabía que las palabras no eran suficientes para describir el agujero en su corazón. Lo peor era que ella misma aún no sabía cómo salir de allí. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de las respiraciones profundas de Clara y el ruido del ventilador girando en la sala. Roberto finalmente habló, con un tono más suave de lo que Clara esperaba. «Hay algo mal aquí, hija, lo puedo ver». No necesitaba decir más nada. Esas palabras fueron suficientes para hacer que Clara se sintiera aún más expuesta, como si todo lo que ella había intentado esconder durante todos esos años ahora fuera visible, expuesto y listo para ser discutido. Ella se sentó en el sofá sin saber qué hacer. No sabía si debía decir la verdad o si debía seguir con la máscara de que todo estaba bien. Sin embargo, al mirar a Roberto, algo dentro de sí decía que tal vez era hora de ser honesta. Eduardo, claro, aún estaba lejos de darse cuenta de que lo que él consideraba normal estaba a punto de ser cuestionado. Roberto no era el tipo de hombre que se intimidaba fácilmente, y Clara sabía que él no desistiría tan rápido. Sin embargo, la duda aún flotaba sobre ella. ¿Qué pasaría después de que ella abriera su corazón? Y lo más importante, ¿estaría ella lista para lidiar con las consecuencias de decir la verdad?
El miedo a perder su estabilidad, a ser juzgada, la impedía de actuar. Ella sabía que necesitaba cambiar, pero la decisión de hacerlo sola era aterradora. ¿Qué diría Roberto si supiera todo? ¿Qué pensaría él de ella? Con ese pensamiento, Clara se sintió más perdida que nunca. No sabía si Roberto estaba allí para ayudarla o si solo estaba de paso, otra visita protocolaria. Pero lo que ella sabía con certeza era que, en ese momento, había algo que se rompía dentro de ella, una resistencia que comenzaba a ceder. Tal vez ella no supiera cuál sería el siguiente paso, pero con Roberto allí, tal vez el futuro ya no fuera tan incierto. La cena ese día fue silenciosa. Clara sabía que, con Roberto en casa, la tensión sería inevitable. Eduardo, a su lado, parecía indiferente, como si la presencia del suegro no alterara nada en su rutina. Roberto, por otro lado, observaba con atención cada movimiento del yerno. No tardó mucho en que la frialdad de Eduardo se hiciera evidente, y Roberto, con su mirada calculadora, comenzó a percibir lo que Clara intentaba esconder. Él ya había notado la mirada cansada de su hija, la falta de brillo en sus ojos, pero ahora algo estaba claro. Eduardo no era el hombre que ella pensaba que era. Estaba lejos de ser el marido dedicado que Clara merecía. El silencio se alargaba y Clara no sabía cómo reaccionar. Miró el plato frente a ella, intentando evitar la mirada de Roberto. No era fácil lidiar con su presencia, con el peso de sus años de ausencia y las expectativas que él cargaba. Pero ella también sentía algo diferente, una sensación de estar siendo vista de una manera que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Roberto, aunque distante, parecía entender la situación sin necesidad de palabras. Pero Eduardo, él parecía cómodo en su indiferencia, como si todo estuviera exactamente donde debía estar, como si Clara fuera una pieza en el engranaje de su vida y no una mujer con deseos y sueños propios. Fue entonces cuando Roberto, con un tono firme, decidió romper el silencio. «Eduardo, necesito hablar contigo», dijo él, con la voz grave cortando el ambiente tenso. Clara miró a su padre sorprendida por su audacia. Eduardo parecía haberse acostumbrado a ser el centro de las cosas, a comandar todo a su alrededor. Pero Roberto no se intimidaba fácilmente. Se levantó de la mesa, enfrentando a Eduardo con la firmeza de quien no iba a permitir más mentiras. Clara sintió que su corazón se apretaba. No quería que el enfrentamiento sucediera así, tan directo. Temía las repercusiones, temía que todo se desmoronara frente a su padre, pero algo dentro de ella comenzó a encenderse. Era como si en ese momento ella percibiera que ya no tenía más opción. «Veo lo que le estás haciendo», continuó Roberto, sin desviar la mirada. «¿Crees que ella no se da cuenta? Pero yo lo percibo, y eso tiene que parar». Eduardo, sin esperar ese tipo de confrontación, permaneció en silencio por unos segundos. Intentó parecer tranquilo, pero la tensión entre los dos era palpable. Clara sintió la sangre subir a su cabeza, y el miedo comenzó a mezclarse con la rabia. Sabía que Roberto tenía razón, pero también sabía que eso significaría cambiar su vida para siempre. Estaba cansada de Eduardo, pero aún había un lazo, una inseguridad, una dependencia que la hacía dudar en dar el paso que sabía que tenía que dar. «No entiendes, papá», finalmente habló Clara, con la voz vacilante pero firme. «No puedo simplemente terminar. La gente va a hablar y yo no quiero ser vista como una fracasada». Sabía que, al decir eso, estaba expresando el mayor de sus miedos, el miedo al juicio. Para Clara, lo que los demás pensaban siempre parecía ser más importante que lo que ella sentía. No quería ser la mujer que fracasó en el matrimonio, la mujer que desistió cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero al mirar a su padre, algo dentro de sí estaba cambiando. Roberto no la juzgaría. Nunca la miraría con ojos de desaprobación. Roberto se acercó a ella, colocando una mano reconfortante sobre la suya. «Clara, no eres una fracasada. Eres una mujer fuerte, pero necesitas creer en ello. El mundo no te juzgará más de lo que tú misma te juzgas». Las palabras de Roberto llegaron como una suave corriente, desarmando el miedo que Clara tenía de dar el paso.
Ella nunca había percibido que la propia crítica que la retenía era la de su propia mente, una voz interna que la paralizaba. Pero en ese momento, con la firme presencia del padre, Clara comenzó a entender que, tal vez, la libertad estaba más cerca de lo que imaginaba. Eduardo, observando todo en silencio, parecía haber perdido el control de la situación. No sabía cómo reaccionar a ese cambio de dinámica, pero de alguna manera eso no lo afectaba tanto como a Clara. Ella, finalmente, comenzó a darse cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Lo que Roberto decía tenía sentido, pero, al mismo tiempo, la idea de cambiar toda su vida aún parecía aterradora. ¿Cómo podría confiar en sí misma después de tanto tiempo perdiéndose? Pero ahora, con la firmeza de su padre y la fuerza de la verdad, Clara sentía que el primer paso estaba a punto de ser dado. Solo faltaba una cosa: coraje. La mañana siguiente estuvo cargada de tensión, como si el aire alrededor de Clara se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Eduardo seguía siendo la misma persona, o tal vez un poco peor. Parecía irritado por el hecho de que Roberto aún estuviera en su casa, como si su presencia fuera una amenaza a su autoridad. Clara intentaba ignorar las indirectas que él lanzaba, las miradas impacientes, pero algo dentro de ella comenzó a romperse. Ya no lograba encubrir la verdad con sonrisas falsas. Las conversaciones triviales que intentaba mantener con Eduardo parecían cada vez más vacías. Él no la veía, no la escuchaba. Estaba claro que ella no importaba, que sus sentimientos no tenían valor para él. En casa, la rutina de Clara permanecía inalterada, pero los pequeños cambios dentro de ella comenzaron a acumularse. Ella aún se despertaba temprano, aún preparaba el café, aún cuidaba de todo como si nada estuviera pasando. Pero en el fondo, la llama de la insatisfacción ardía más fuerte. Ella escuchaba las palabras de Roberto resonando en su mente. Mereces más, Clara. No dejes que nadie te defina. Y cada día eso parecía tener más sentido. Eduardo la controlaba, sí, pero ahora ella comenzaba a ver que no era más el miedo a su reacción lo que la paralizaba, sino el propio miedo a su propia valentía. La verdadera prisión estaba dentro de ella, en el miedo a cambiar, en el miedo a ser quien realmente era. El comportamiento de Eduardo empeoraba a medida que pasaban los días. Se volvía más posesivo, más agresivo en las palabras. Cuando le pedía que no saliera, que no viera a los amigos, Clara intentaba entender, pensando que tal vez era solo celos, una reacción normal de quien ama. Pero las cosas ya estaban demasiado claras para que ella pudiera ignorarlas. Eduardo no era celoso, era controlador. Quería que ella se conformara con la vida que él imponía, sin cuestionar, sin luchar. Y ella, durante tanto tiempo, había dejado que eso sucediera. Pensaba en cuánto había dejado de lado sus propias ambiciones, sus sueños, para agradarlo a él. Lo que quedaba de Clara parecía desvanecerse cada día, con cada palabra que él decía. Mientras Clara se hundía cada vez más en su rutina, Roberto comenzaba a arrepentirse de no haber percibido antes lo que estaba pasando. Sentía el peso de su ausencia, el peso de haberse alejado de su hija por tantos años. El hombre de negocios exitoso, siempre involucrado en sus finanzas, ahora se veía impotente ante el sufrimiento de Clara. Quería haber visto las señales antes, quería haber llegado a tiempo para ayudar a su hija a no perderse. Pero lo que él no sabía era que Clara no estaba lista para escuchar antes, no estaba lista para ver la realidad de su situación. Él, como padre, no supo ofrecer el tipo de apoyo emocional que ella necesitaba. Y ahora, mientras el control de Eduardo sobre Clara aumentaba, Roberto sabía que tenía que estar más presente, más firme. Pero él también sabía que necesitaba conquistar la confianza de Clara, que ella necesitaba sentir que él estaba allí para ella, y no solo como una figura distante. Clara estaba dividida. Intentaba convencerse de que aún había espacio para salvar el matrimonio, que aún podría hacer que Eduardo cambiara, que todo aquello era solo una mala fase. Pero las palabras de Roberto estaban plantadas en su mente, creciendo como un árbol con raíces profundas. No mereces esto, Clara. No mereces vivir a la sombra de nadie.
tienes una vida por vivir. Sabía que él tenía razón, pero al mismo tiempo, la presión de mantener la apariencia de una esposa exitosa, de no ser juzgada por la sociedad, la dejaba en un estado constante de conflicto. Y lo peor de todo era que ella no sabía qué hacer con esas emociones que comenzaban a desbordarse. ¿Cómo podría romper con todo lo que conocía? ¿Cómo podría dar el primer paso hacia la libertad? Mientras Clara se encontraba atrapada en su propio miedo e inseguridad, Roberto se acercaba a ella de una manera que ella no imaginaba. Comenzaba a estar más presente, más atento, ofreciendo consejos no como un padre crítico, sino como alguien que realmente se preocupaba por lo que ella estaba pasando. La incentivaba a creer en sí misma, a luchar por sus sueños, a no dejar que el miedo definiera su camino. Pero Clara aún tenía dudas. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza, pero el miedo a perder todo lo que conocía era mayor. Ella sabía que el cambio requeriría coraje, un coraje que aún no estaba completamente dispuesta a tener. El teléfono de Clara sonó aquella tarde, cuando ella estaba sola en la sala, organizando algunas cosas para la cena. Miró el número en la pantalla y dudó por un instante. Era el banco. No era común que ellos llamaran y su corazón se apretó con un presentimiento que no sabía explicar. Al contestar, la voz del atendente fue directa y fría. Estamos contactando porque detectamos una transacción sospechosa en su cuenta conjunta. Nos gustaría confirmar si usted está al tanto de esto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Transacción sospechosa. ¿Qué significaba eso? Sabía que Eduardo era quien cuidaba las finanzas, y la idea de que algo estuviera mal la hizo sentir un nudo en el estómago. La conversación con el atendente fue breve, pero suficiente para hacer que Clara sintiera una ola de pánico. Mencionaron una cantidad considerable que había sido transferida a una cuenta desconocida. Clara sabía que aquello no era un error. Eduardo tenía acceso total a la cuenta, y era él quien administraba el dinero de ambos. Miró el celular con las manos temblando, tratando de procesar las palabras que acababa de oír. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Por qué él no le había contado nada? La sensación de traición no se limitaba solo al romance, ahora alcanzaba una área aún más sensible. Su seguridad, su futuro juntos. Los pensamientos de Clara estaban en pedazos. Intentaba recordar los momentos en que él había dicho que la preocupación por el dinero era solo una formalidad, que ella no necesitaba involucrarse en detalles, pero ahora todo parecía una mentira. ¿Cómo no había notado las señales? Eduardo siempre tenía una explicación plausible, una razón convincente para cada uno de los pequeños misterios financieros que surgían, y Clara, ingenua, siempre le creía. Pero en ese momento, una ola de rabia y desilusión la invadió. Se sentía vulnerable, desprotegida. Él la había traicionado de tantas maneras, y ella ya no quería ignorarlo. Su mundo se estaba desmoronando a su alrededor, y Clara sintió una tristeza profunda por haber sido tan ciega. Se quedó allí, en silencio, sintiendo el dolor de lo que acababa de descubrir. La traición emocional ya era difícil de manejar, pero la traición financiera alcanzó un lugar aún más profundo en su corazón. ¿Cómo tuvo él el coraje de hacer esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? El pavor la invadió mientras las imágenes de una vida financiera inestable comenzaban a invadir su mente. ¿Qué haría si él hubiera robado más? ¿Qué haría si eso la pusiera en riesgo? El peso de esta revelación la golpeó con fuerza y Clara tuvo que sentarse, respirar hondo. Necesitaba respuestas y las palabras de Roberto resonaron en su mente. No mereces esto, Clara. Merezco más. Cuando Roberto llegó a casa aquella noche, encontró a Clara sentada en el sofá, con los ojos perdidos y la expresión pálida. Inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Al preguntar qué había pasado, Clara, sin mirarlo directamente, comenzó a explicar sobre la llamada del banco. Roberto la escuchó en silencio, con el rostro cerrado, pero su corazón dolía al ver la angustia de su hija. No sabía qué decir, pero sabía que tenía que apoyarla.
Clara, tienes que ver esto como una oportunidad para salir de esta situación. Merezco más que ser tratado de esta manera. Pero Clara, con la mente aún turbia por el descubrimiento, no lograba ver una salida. Todo lo que podía ver era la traición de Eduardo, el dolor de la desilusión y la sensación de haber sido engañada por años. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto, en las palabras de Roberto, pero aún no lograba imaginar un futuro sin Eduardo, sin el hombre con quien había construido su vida. La idea de dejar todo atrás parecía imposible. ¿Cómo sería su vida sin él? ¿Cómo podría seguir adelante con todo lo que estaba pasando? Pero al mismo tiempo, algo en su corazón decía que ya no podía soportar vivir en esa mentira. Las dudas y el miedo se mezclaban, pero la revelación había dejado una cosa clara. No podía continuar así. Algo tenía que cambiar. La vida de Clara estaba tomando rumbos inesperados y en medio de su dolor se encontró conociendo a Marina, una mujer con una energía que parecía exactamente lo que ella necesitaba. Marina fue presentada por una amiga en común y al encontrarse para un café, Clara quedó impresionada con la postura confiada de la mujer, que parecía tan a gusto consigo misma. El contraste con Clara, que aún se sentía perdida, era evidente. Marina pronto notó la angustia que Clara intentaba esconder y con la sutileza de quien ya ha conocido el sufrimiento, preguntó qué estaba pasando. Clara dudó, pero algo en la manera de Marina la hizo confiar. Fue allí, en aquel pequeño café de la esquina, donde Clara comenzó a desahogarse, revelando parte de lo que sentía. Marina escuchó atentamente, sin interrumpir, sin juzgar, y después de un largo silencio, miró a Clara y dijo con una calma que parecía curar: «Yo pasé por algo muy parecido. La diferencia es que no sabía cuánto estaba perdiendo de mí misma hasta que ya no pude más negarlo». Las palabras de Marina la tocaron profundamente. Clara ya no estaba sola en su sufrimiento. Alguien que había vivido el mismo dolor la comprendía. Marina, con su vulnerabilidad compartida, comenzó a guiar a Clara a ver que, aunque su situación era dolorosa, no necesitaba perderse en ella. Era hora de levantarse y buscar algo que realmente la llenara. Algo que fuera solo suyo, sin depender de nadie más. La conversación continuó con Marina, incentivando a Clara a reconectarse nuevamente con su arte, la pintura que había dejado de lado por tanto tiempo. El arte te dará fuerzas para seguir adelante. Será tu forma de liberarte, dijo Marina, con una certeza que Clara nunca había escuchado antes. Aunque dudosa, Clara sintió un pequeño fuego encenderse dentro de sí, como si un pedazo de su alma, enterrado por tanto tiempo, hubiera sido reavivado. La idea de pintar nuevamente parecía distante, pero al mismo tiempo tan verdadera. Comenzaba a imaginar un futuro donde el arte fuera su refugio, donde pudiera plasmar todas las emociones que la estaban invadiendo en cada pincelada. Pero Clara aún no sabía cómo sería posible realizar eso. ¿Cómo podría hacer del arte su vida cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor? Marina, sin perder tiempo, le ofreció a Clara una oportunidad que ella no sabía si merecía. Una exposición de arte en una galería. Clara, sin creer lo que oía, miró a Marina con ojos grandes, como si aquello fuera un sueño. «Tienes talento, Clara. Sé que lo tienes. Y esa galería es el lugar donde necesitas estar». Clara intentó argumentar que no estaba preparada, que aún tenía tantas inseguridades, pero Marina no le dio espacio para dudas. «Si no lo intentas, siempre te preguntarás, ¿y sí? No mereces vivir así. Ven conmigo, yo te ayudaré». Aquello fue el impulso que Clara necesitaba. Tal vez era la oportunidad que tanto buscaba para reinventarse, para dar un paso hacia la libertad que sentía estar lejos, pero que ahora parecía posible. En los días siguientes, Clara se vio creando más que nunca. Las pinceladas en el lienzo venían con una urgencia, como si estuviera intentando sacar todo lo que sentía, todos los dolores y miedos, pero también las esperanzas. Las conversaciones con Marina se volvieron frecuentes y la mujer se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en una mentora,
una guía para Clara en esta nueva jornada. Clara comenzó a entender que el arte era más que solo una forma de expresión. Era su manera de reconectarse con quien realmente era, lejos de las sombras de un matrimonio destructivo y de las limitaciones que ella misma se imponía. Marina no solo ayudó a Clara a redescubrirse artísticamente, sino que también reforzó su confianza. Cada obra que Clara terminaba parecía una victoria, una forma de mostrarle a sí misma que era capaz de crear, de reconstruir su vida. El apoyo de Marina hizo que Clara creyera que tal vez era posible empezar de nuevo, aunque todo aún pareciera tan incierto. Ya no veía la galería como algo distante, sino como un paso real en su nueva vida. La pintura era su aliada, su única amiga constante en los días más difíciles, y con eso comenzaba a ver poco a poco a una Clara diferente de la que había sido antes. Clara estaba de pie en medio de la sala, con el corazón latiendo fuerte. Nunca imaginó que llegaría a este punto, pero cuando vio a Eduardo entrando en casa aquella noche, sintió una valentía que no sabía que tenía. Él entró con esa sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado, como si su vida continuara siendo una fachada perfecta. Pero Clara ya no podía mirarlo con los mismos ojos, no importaba cuán encantador fuera con sus palabras vacías, o cuán bonita fuera la vida que él intentaba mostrar. La verdad estaba ante ella, y era imposible ignorarla. Cuando él intentó besarla en la mejilla, ella lo apartó con firmeza. «No me toques, Eduardo. Sé lo que hiciste». La voz de Clara, normalmente suave y contenida, sonó más fuerte de lo que ella imaginaba. Eduardo la miró sorprendido, intentando mantener su postura de siempre. Dio una sonrisa forzada y dijo, intentando mantener el control de la situación: «Clara, calma. ¿Qué es esto? Estás exagerando, ¿no?» Pero Clara no estaba exagerando. El dolor que sentía era tan real como el aire que respiraba, y ahora sentía que ya no tenía nada más que perder. ¿Exagerando? Vi la transacción en el banco. Vi que estabas robando nuestro dinero, y sé de tu traición. Crees que no me di cuenta, pero lo vi, Eduardo. Lo vi todo. Él se quedó sin palabras y ella pudo ver que no esperaba ser confrontado de esa manera, pero Clara no estaba allí para permitir que él la manipulase nuevamente. Continuó con la voz temblando de rabia, pero con un poder que no sentía desde hacía años. «Me usaste, me engañaste, y aún tuviste la cara dura de robar lo que es mío. No me respetas, Eduardo. ¿Y sabes qué es peor? Te dejé hacer esto. Acepté todo porque estaba tan ciega que no me di cuenta de cuánto me estabas destruyendo». Eduardo, con el rostro tenso, intentó defenderse, pero las palabras de Clara estaban destrozando la mentira que él había creado a lo largo de los años. Abrió la boca, pero no salió nada. Ya no tenía más argumentos, no podía esconder más la verdad. Fue en ese momento que Roberto entró en la sala. Había escuchado la discusión desde la cocina y sabía que el enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. Cuando vio a Clara de pie tan firme, tan determinada, algo en su corazón se calentó. Sabía que su hija finalmente se estaba liberando. Caminó hacia ellos con pasos seguros, se acercó a Clara y puso una mano en su hombro, como si le ofreciera apoyo y fuerza. «Eduardo, sugiero que salgas de nuestra casa ahora. Ya no hay nada entre ustedes dos». Roberto miró al yerno, con su voz grave y seria. Eduardo intentó argumentar, pero Roberto ya no estaba dispuesto a escuchar. «Ya no tienes voz aquí. Tu manipulación terminó». Clara miró a su padre, sintiendo un calor en el pecho. Por primera vez, sentía que no estaba sola. Él estaba a su lado, apoyando su decisión. Eduardo finalmente cedió y salió sin decir más nada, dejando a Clara y Roberto en silencio. Clara, aún temblando, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Miró a Roberto, que la observaba con una mirada llena de preocupación. «No lo sabía, papá. No sabía que podía ser tan fuerte». Roberto sonrió suavemente, con una mirada que ella rara vez había visto antes. «Siempre fuiste fuerte, Clara, solo que aún no lo sabía». La abrazó con una ternura que ella nunca imaginó que él fuera capaz de demostrar. Allí, en ese momento, Clara sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no estaba sola. Y lo más importante,
comenzaba a darse cuenta de que podía ser quien realmente quería ser. La sensación de libertad que Clara experimentó al ver a Eduardo salir de su vida fue algo indescriptible. No era solo la liberación de una relación tóxica, sino también la libertad de sí misma, de todo lo que había dejado atrás. Por primera vez en años, sintió que el peso de sus decisiones ya no la definía. Ahora podía decidir qué hacer con su vida. Y, al lado de Roberto, quien, aunque era un padre distante, comenzaba a mostrar una presencia reconfortante, Clara sintió una nueva esperanza. Era el comienzo de una nueva jornada, y ya no tenía miedo de seguir adelante. Clara se despertó temprano aquella mañana, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alivio. El día estaba nublado, pero había algo diferente en el aire. Miró a su alrededor en su casa y por un momento todo parecía surrealista. El matrimonio que intentó salvar, las noches de silencio y las palabras vacías de Eduardo, todo parecía ser una parte distante de su vida. Era como si, por un momento, Clara pudiera respirar de nuevo sin miedo, sin culpa. Sabía que tenía una decisión importante que tomar y era una de esas que cambiarían todo. Dejar a Eduardo. Empezar de cero. La idea de recomenzar, aunque asustadora, finalmente parecía lo correcto. Pero a pesar del alivio que sentía por haber tomado esa decisión, Clara no podía evitar la sensación de vacío. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿en qué dirección? ¿Qué la esperaba después de Eduardo? Mudarse a la casa de Roberto parecía ser una solución temporal, una forma de escapar, pero ¿realmente podría recomenzar? No quería depender de nadie, pero la verdad era que no sabía cómo seguir sola. En sus momentos más íntimos, Clara se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si sería capaz de encontrar su camino sin el peso de la aprobación de otras personas. Después de todo, ¿qué era el éxito para ella? ¿Qué sería su verdadera libertad? Fue entonces cuando la propuesta de Marina salió a la luz, clara como el sol, que comenzaba a surgir detrás de las nubes. Clara miró la carta que Marina había dejado, ofreciéndole un espacio para exponer su trabajo en la galería. Era una oportunidad única, una chance de mostrar al mundo su arte, algo que siempre soñó, pero nunca tuvo el valor de seguir. La decisión estaba ante ella, pero parecía tan difícil. Aceptar la oportunidad significaba dar un salto, abandonar lo que conocía y exponerse a lo desconocido. Pero al mirar la carta una vez más, Clara sintió una llama dentro de sí que no sentía desde hace años. Era un riesgo, sí, pero era el tipo de riesgo que necesitaría correr para encontrarse. Mudarse a la casa de Roberto también traía incertidumbres. Clara sabía que él estaba tratando de redimirse, intentando ser el padre que ella siempre quiso, pero la verdad es que se estaban reaproximando de una manera que nunca antes habían experimentado. Temía que esta nueva convivencia fuera solo un recordatorio más de los fallos del pasado, un intento de llenar los vacíos de años de ausencia. Pero al mismo tiempo, Clara sabía que Roberto ya no era el hombre distante e indiferente que conoció. Estaba allí, ofreciendo apoyo y tratando de corregir lo que no pudo antes. Clara no quería ser la persona que lo rechazara de nuevo. Sabía que necesitaría un espacio para reconstruirse, y su casa parecía ser el lugar para eso, por más incómodo que fuera. Esa mañana, Clara miró a Roberto, que estaba en la cocina preparando café. Lo observaba en silencio, y algo dentro de ella se suavizó. Él estaba intentando, podía verlo. Siempre fue alguien con quien sintió una barrera de distancia, pero ahora él era la única persona en quien podía confiar completamente. Él notó que ella estaba allí, parada en la puerta de la cocina, y sonrió con esa sonrisa tímida que nunca supo mostrar. ¿Estás lista para el cambio, Clara?, preguntó, con un tono que reflejaba más preocupación que afirmación. Clara asintió, sintiendo que ya no podía posponer más la decisión. No podía seguir viviendo en el y sí, en el tal vez. Estaba lista para irse. «Voy a aceptar la propuesta de Marina», dijo Clara, con una voz firme, aunque aún sentía el peso del miedo sobre sus hombros. Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Eso es entonces? ¿Vas a seguir tus sueños?». Clara sonrió,
una expresión de determinación surgiendo en su rostro. No sé qué va a pasar, papá, pero, por primera vez, siento que estoy tomando la decisión correcta. Roberto dio un paso hacia ella, colocando la mano sobre su hombro de forma casi protectora y dijo: «Estaré aquí, Clara, y sé que vas a brillar. Ahora es tu turno». Sus palabras resonaron dentro de Clara, haciendo que sintiera que la decisión estaba tomada. No había más vuelta atrás. Clara nunca imaginó que el dolor pudiera transformarse en algo tan hermoso. Pero a medida que pasaba horas en el pequeño taller que Roberto montó para ella en su casa, sus pinceles comenzaron a crear formas y colores que expresaban todo lo que sentía. Con cada pincelada, una parte de su alma se exponía, y finalmente podía ver la libertad que tanto buscaba. El arte, que siempre fue un sueño lejano, ahora se convertía en su mayor aliado. Los trazos en su lienzo reflejaban sus luchas, sus miedos, pero también su fuerza y su renovación. Era como si, con cada pintura, estuviera reconstruyéndose. Cada error, cada mancha de pintura, era una metáfora de los momentos que ya había superado. Nunca imaginó que sus experiencias, que antes parecían pesadas y sin sentido, pudieran transformarse en algo tan poderoso. Pero al mirar sus lienzos, Clara sabía que estaba creando algo único, algo que nunca habría surgido si no hubiera vivido todo lo que vivió. Su arte se convirtió en su mayor refugio, un lugar donde podía perderse y encontrarse al mismo tiempo. Roberto, observando su transformación, sentía orgullo de ver a su hija tan dedicada y sumergida en su propio arte. Sabía que ella estaba encontrando su camino y al mismo tiempo alejándose del dolor del pasado. «Esto es increíble, Clara», dijo una noche, mirando una de sus pinturas que estaba a punto de terminar. «Finalmente encontraste tu verdad». A pesar del progreso en la pintura, Clara aún sentía un dolor residual al pensar en el tiempo perdido con Eduardo. Sabía que tenía que dejar eso atrás, pero con cada pincelada sentía la necesidad de procesar ese sufrimiento. Roberto, al percibir el peso que ella cargaba, comenzó a abrirse más con ella. Ya no era el padre distante que conoció en la infancia. Ahora quería ser un apoyo real para Clara, no solo como padre, sino como alguien que estaba tratando de redimirse por haber fallado en el pasado. Conversaban por horas, y aunque el dolor aún estaba allí, Clara se dio cuenta de que la relación con su padre estaba tomando un rumbo mucho más saludable. Ya no tenía que cargar todo sola. Mientras tanto, las exposiciones de Clara comenzaron a tomar forma. La galería de Marina, que inicialmente parecía solo una oportunidad para que Clara se mostrara, comenzó a convertirse en un símbolo de su lucha y de su renacimiento. Se dio cuenta de que, al aceptar esa invitación, no solo estaba dando un paso en su carrera artística, sino también diciendo al mundo que era capaz de seguir adelante, a pesar de todo lo que había pasado. Estaba mostrando al mundo quién realmente era, sin miedo de ser juzgada, sin miedo de fracasar. Y a medida que más personas veían sus obras, Clara empezaba a recibir reconocimiento, algo que nunca imaginó alcanzar. El vínculo entre ella y Roberto crecía de forma natural. Él no se limitaba a ser solo un padre que la apoyaba en su arte, sino que también se convirtió en un consejero, alguien con quien podía contar para discutir sus inseguridades y sus victorias. Roberto sabía cuánto había sido herida Clara y cuánto necesitaba esta nueva oportunidad. Se dedicaba a estar allí para ella de una manera que nunca había hecho antes, sin presiones, sin prisa. La relación entre ellos aún se estaba reconstruyendo, pero ya no había más una barrera entre ellos. Clara sentía que su relación con Roberto se había convertido en una nueva base para su vida, un cimiento en el que podía confiar. Y así, Clara continuó pintando, cada lienzo un reflejo de su jornada, de sus altibajos. Sabía que aún había mucho por delante, pero ahora estaba dispuesta a enfrentar el futuro con los pinceles en mano y el corazón abierto. Ya no se veía más como la mujer dependiente y pasiva de antes, sino como una artista en construcción, una mujer que sabía a dónde quería llegar, aunque el camino fuera incierto. El nuevo camino que había elegido no estaba libre de dificultades, pero estaba lleno de posibilidades.
Y Clara sabía que, al lado de su padre y de su arte, podría ir más allá de lo que jamás imaginó. Clara estaba en un momento extraño de su vida, donde todo parecía nuevo, pero también inexplorado. Estaba más ligera, con menos preocupaciones y un enfoque renovado en su arte. Fue en ese momento, casi por casualidad, que conoció a Miguel. Él no era el tipo de persona con la que Clara solía acercarse. Era confiado, con una energía vibrante, pero había algo en él que la atraía de una manera que no sabía explicar. Miguel también era artista, pero a diferencia de ella, no tenía el pasado pesado de Clara. Hablaba sobre el arte de una manera que ella nunca había escuchado antes, como si fuera un lenguaje universal que unía todas las cosas. Se encontraron en un evento de arte promovido por Marina y pronto se dieron cuenta de que tenían mucho en común, además de la pasión por la pintura. Aunque la conexión entre ellos fue instantánea, Clara sabía que no era el momento para involucrarse en un romance. Estaba en un momento de reconstrucción y la relación con Miguel parecía ser una oportunidad para crecer y aprender sin presiones externas. Se convirtieron en buenos amigos, intercambiando ideas sobre arte y discutiendo sus inspiraciones. Para Clara, Miguel representaba la libertad de ser quien realmente era, sin expectativas, sin el peso de una relación romántica. Él la respetaba como artista, lo que la hacía sentirse validada y comprendida. Era una amistad que, aunque nueva, parecía ser exactamente lo que ella necesitaba en ese momento. Pero mientras Clara experimentaba la sensación de libertad y las nuevas posibilidades que surgían, Eduardo no había desistido. Todavía insistía en intentar reconectarse, en hacer que Clara volviera con él. Sus intentos eran sutiles al principio, un mensaje aquí, una llamada allá, pero pronto comenzaron a volverse más insistentes. Apareció en la galería donde Clara estaba exhibiendo sus pinturas y sus ojos la seguían con la esperanza de que ella lo mirara nuevamente con los mismos ojos de antes. Pero Clara no se dejó afectar. Sabía que su vida ya no era aquella. Ya no era la mujer que tenía miedo de quedarse sola o que pensaba que no podía vivir sin alguien a su lado. Sabía que su felicidad estaba en sus propias manos y que la presencia de Eduardo solo traería más dolor. ¿Realmente crees que puedes convencerme, Eduardo?, preguntó Clara calmadamente, cuando él intentó, una vez más, tocar su brazo durante la exposición. La respuesta de él vino con una expresión de sufrimiento, pero Clara sintió una paz interior al darse cuenta de que ya no sentía nada por él. Clara, me equivoqué, lo sé. Por favor, dame una oportunidad para probar que puedo cambiar. Pero las palabras de Eduardo ya no tocaron su corazón. Ella sonrió suavemente, sin ira, sin resentimiento, pero con la firmeza de quien sabía lo que merecía. No, Eduardo, ya no soy la persona que conociste. Soy alguien nueva y ahora estoy enfocada en ser feliz. Era la primera vez que realmente se sentía en control de su propia vida y la sensación de empoderamiento era abrumadora. Miguel, al ver la situación, se quedó en silencio, pero Clara sintió su apoyo en su presencia. Él estaba allí, no como un posible amante, sino como un amigo genuino, y a lo largo de los días siguientes, él fue una constante en su vida, alguien que la hacía reír, que compartía su pasión y que nunca la presionó para nada más que su propio crecimiento. Juntos exploraban la ciudad, visitaban exposiciones, discutían sobre arte y vida, y aunque Clara aún no estaba lista para una relación romántica, sabía que, con Miguel, podría ser quien realmente era. La verdadera transformación de Clara ocurrió cuando se dio cuenta de que no necesitaba a Eduardo ni a ninguna otra persona para ser feliz. Ya había encontrado algo mucho más importante, a sí misma. A través de su arte, de la amistad con Miguel y del apoyo de Roberto, comenzaba a entender el poder de la independencia. Ya no se veía como una mujer dependiente de alguien para estar completa. Estaba completa por sí misma, y eso, por sí solo, era la mayor victoria de todas. Cuando Eduardo, una vez más, intentó un último intento, ella lo miró a los ojos y dijo sin dudar: «No, Eduardo, ya pasé por eso. Soy más de lo que tú me hiciste creer. Soy dueña de mi propio destino ahora».
Cuando Clara llegó a la galería aquella mañana, el nerviosismo tomó control de su cuerpo. La exposición finalmente estaba abierta al público. Las paredes estaban llenas de sus pinturas, sus dolores, sus luchas y, sobre todo, sus victorias. Miraba los lienzos y recordaba todo lo que pasó para llegar hasta allí. Cada obra era un pedazo de su alma, un testimonio de su jornada, y allí, entre las personas que se detenían para admirar su trabajo, Clara comenzó a darse cuenta de que lo que estaba haciendo era mucho más que solo pintar. Estaba compartiendo su historia con el mundo de una manera profunda y visceral. El reconocimiento, que tanto le faltó antes, ahora llegaba de una manera pura, genuina y verdadera. Con cada elogio, con cada mirada admirada, Clara sentía una mezcla de gratitud y una sensación de pertenencia. Finalmente estaba en el lugar donde siempre quiso estar, no solo como artista, sino como mujer. Al lado de Marina, recibía a los visitantes de la exposición con una sonrisa tímida, pero con los ojos brillando de emoción. Y cuando los aplausos comenzaron a resonar por la galería, Clara supo que su transformación estaba completa. Había dejado atrás el miedo, la inseguridad y la dependencia. Ahora era dueña de su propio destino, sin necesitar la aprobación de nadie. Pero el momento que realmente simbolizó su libertad no fueron los aplausos ni el reconocimiento, sino algo más profundo y personal. Esa noche, después de la última visita a la galería, Clara se sentó sola en su sala, rodeada por una pila de fotos antiguas. Era lo que quedaba de su matrimonio, lo que había guardado durante todos esos años, como si fuera una parte de su historia que no pudiera olvidar. Pero esa noche decidió que era hora de dejar todo atrás. Con un profundo suspiro, tomó las fotos de Eduardo y una por una las puso en el fuego. Las llamas danzaron, y Clara observaba, como si viera su vida desvaneciéndose en cenizas. El fuego quemaba no solo las fotos, sino también los recuerdos, los dolores y los fantasmas de un pasado que finalmente estaba dejando atrás. El calor de las llamas era reconfortante. Con cada foto que desaparecía en el fuego, Clara sentía un peso menos en su pecho. Sabía que estaba cerrando un ciclo, un capítulo de su vida que necesitaba ser cerrado para que algo nuevo pudiera comenzar. Y en ese momento, sola con sus pensamientos, Clara se sintió más ligera, más viva, más completa. Había pasado por tanto, pero ahora estaba renaciendo. La mujer que antes dudaba de sí misma, que se sentía inferior y perdida, ahora estaba en paz consigo misma. A través del arte se había reencontrado y ya no había nada que la pudiera retener. Al terminar de quemar las fotos, Clara se quedó en silencio por algunos minutos, observando las llamas apagarse lentamente. Una sensación de alivio invadió su corazón. El dolor ya no tenía el poder de controlarla. Se había liberado de todas las cadenas que la retenían. Ahora podía seguir adelante con la confianza de quien sabe exactamente lo que quiere y quién es. Al mirar hacia el futuro, Clara ya no veía miedo ni inseguridad, sino una nueva esperanza. Una esperanza construida con sus propias manos. Estaba lista para seguir adelante. Ahora, con un corazón más fuerte y un alma más ligera, Clara sabía que su camino apenas comenzaba. Había dado un paso fundamental, no solo como artista, sino como mujer, y ahora podía caminar con la cabeza en alto, lista para conquistar todo lo que siempre soñó. El futuro, finalmente, parecía prometedor. Clara no solo encontró su libertad, sino también su verdadera esencia. Después de todo lo que pasó, ahora estaba más fuerte, más viva y más lista para escribir su propia historia. Su jornada no fue fácil, pero fue transformadora, y finalmente se liberó de todo lo que la retenía. ¿Qué será lo que el futuro le depare ahora, con todo este nuevo poder y esperanza? Solo el tiempo lo dirá.